Buen día, el día de hoy mi compañera y yo les vamos a presentar el tema de la importancia de la ortografía. En esta presentación daremos a conocer detalles de diversos puntos muy importantes para una buena ortografía. Iniciamos esta presentación haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual se suele hacer tanto énfasis en la ortografía? La importancia de una buena ortografía se destaca tanto en el ámbito académico como en el profesional. Pero exactamente, ¿qué la constituye? ¿Qué hace que la ortografía sea la adecuada? ¿O qué te dice que la ortografía es la adecuada? Pues argumentamos que una ortografía correcta es esencial para los profesionales que se dedican más que nada a la redacción. Y a continuación proporcionaremos una definición de una buena ortografía y explicaremos el por qué es indispensable en el ámbito profesional. Iniciemos con ¿qué es ortografía? Ortografía tiene origen griego, donde ortos significa correcto y grafo es escribir. Por lo tanto, entendemos que ortografía es escribir correctamente. Esta también es un conjunto de normas que regulan la escritura y forman parte importante en la gramática normativa. Es esencial prestar atención a la ortografía tanto al hablar como al escribir. Más adelante daremos detalle de la relación entre ambas. Tenemos las características principales de la ortografía, que es las reglas de acentuación, reglas de puntuación, el uso de grafemas, el uso de las mayúsculas y el uso de abreviaturas. Expliquemos lo que es la acentuación. La acentuación básicamente se le llama acentuación a lo que es la fuerza mayor que se le hace a una sílaba dentro de una palabra, diferenciándola así de las demás. Se le hace énfasis por su alta duración, su intensidad y su tono. En el español tenemos tres clases de acentos: el ortográfico, el prosódico y el diacrítico. Algunos ejemplos es en las palabras agudas, donde se acentúan en la última sílaba, como en además, canción, café y pared, ya que estas llevan tilde cuando terminan en n, s o vocal. Las palabras graves se acentúan en su penúltima sílaba, ya que llevan la tilde cuando no terminan en n, s o vocal, como árbol, lápiz o rodaja. Las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba y llevan tilde siempre, como esdrújula, música, sílaba. Y las palabras sobresdrújulas se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima y llevan tilde siempre, como repítamelo, dígamelo. También tenemos lo que es el uso de abreviaturas,
y pues prácticamente es la representación gráfica de reducir una palabra o un grupo de palabras. Esta es obtenida a base de la eliminación de letras o sílabas de la escritura completa y siempre terminan en un punto. Por ejemplo, tenemos cole, que es de la palabra colegio, poli, de la palabra policía, tele, de la palabra televisión. Y hay algunas abreviaturas que ya están establecidas, como por ejemplo ABDA, que significa avenida, etc., que significa etcétera, num, que significa número, entre otras. Tenemos también lo que es la puntuación, que son marcas gráficas sin ser números ni letras, que permiten estructurar párrafos para darles orden a lo que quieren decir. De estos tenemos varios, como lo es el punto, la coma, punto y coma, dos puntos, signos de interrogación, signos de exclamación o de admiración, puntos suspensivos, el paréntesis, las comillas, entre otros. Algunos ejemplos es que el punto siempre se emplea al final de una oración dándole el sentido completo. Y tiene sus variantes, como lo es el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. También podemos encontrar el punto en abreviaturas. La coma pues señala una pausa breve dentro de un enunciado. También pues como acompañante, a veces funciona como acompañante con el punto y de ahí encontramos lo que es el punto y coma. Que este es el que indica una pausa mayor que el que da la coma, aunque es menor marcada que la que da el punto. También tenemos los dos puntos que se utilizan para llamar la atención de lo que continúa. Da como un conecte directamente con el texto que procede. Los signos de interrogación pues enmarcan los enunciados interrogativos. Y los signos de exclamación o de admiración enmarcan enunciados exclamativos o frases interjectivas. Los puntos suspensivos se usan para señalar la interrupción o un final vago de algún enunciado. El paréntesis se utiliza para enmarcar incisos o dar aclaraciones o informaciones complementarias, como lo pueden ser algunas fechas, para citar, entre otros. Las comillas son un signo ortográfico doble y existen distintas variaciones. Existen tres variaciones. Están las comillas latinas, las españolas o las angulares y las inglesas simples. También tenemos lo que son las mayúsculas, que estas sirven para distinguir las palabras. También clasifican y facilitan la comprensión de lo que se lee.
Estas las podemos encontrar al principio de un escrito, después del punto y seguido o punto y aparte. Los podemos encontrar en nombres de personas, de lugares, títulos, nombres de animales o sobrenombres, en nombres de instituciones, en nombres de diferentes ciencias, después de los signos de interrogación o admiración, o en números romanos. También tenemos los grafemas, que son diversos signos gráficos utilizados en la escritura que coinciden con letras del alfabeto y permiten diferenciar significados. Básicamente son como cambios de letras o de signos que hacen que las palabras o oraciones tengan otro significado, como por ejemplo el término de pala, pasa, para y pata. Lo único que cambia o lo que las diferencia es el cambio de un grafema, que sería en este caso el cambio de una letra. Y encontramos 4 elementos que constituyen a la ortografía, que es la ortografía acentual, como ya lo habíamos visto, la puntual, la ortografía literal y la gramatical. Algunos ejemplos de esto es: en la acentual encontramos balón, compás, café, colibrí, que como ya habíamos visto es en base de su sonido, entre otras cosas, ¿no? La puntual pues es la que distingue, es la que nos ayuda a darle sentido a nuestras frases. Por ejemplo, está lloviendo, llevaré paraguas. La ortografía literal, pues esta la encontramos en nombres de personas, animales, entre otros, ¿no? Como Luis, que es nombre de persona, platero o pantera, que es un animal, tizona, que es la espada de un competidor. Lo encontramos en nombres geográficos como América, Argentina, México, entre otros. En los nombres de la época como la Edad Media, el Renacimiento, la época moderna. En nombres de acontecimientos como el descubrimiento de América, el natalicio de Benito Juárez. Y en apellidos como Ángel, García, como Chacón, Estrada, entre otros. En la ortografía gramatical, un ejemplo es que pues indica que después de una letra como la M se escribe la letra V y no la V. Por ejemplo, si debemos escribir también o cambiar o tambor, no podemos escribir también, que suena igual, pero es un error ortográfico escribirlo con V. A continuación, les voy a explicar acerca de los
principios básicos en los que se fundamenta la ortografía. Entonces, como podemos ver, tenemos 3. Primero tenemos la pronunciación, en donde se habla más un poco a nivel fonético, y esto es, bueno, en general hay que tomar en cuenta que el español es bastante hablado a nivel mundial y desde varios países la lengua oficial, pero el fin de este principio es de alguna manera unificar la lengua al español y que todos los hispanohablantes nos podamos entender entre sí, a pesar de que, bueno, sabemos que existe variantes dentro de la acentuación o expresiones idiomáticas que puede existir entre cada uno de los lugares, pero pues aún así busca unificarlos de tal manera de que sea más neutro y podamos comprendernos en cuanto a cómo lo pronunciamos. Además, que algo importante a recalcar es que pues hasta cierto punto el español logra un poco más este objetivo ortográfico, porque a diferencia de otras lenguas, como por ejemplo el francés, se apega un poco más a cómo se pronuncia. Entonces, pues normalmente por eso solemos preguntar que si se escribe como se escucha, y es más común en español que así sea, a diferencia de otros en donde pues no tiene nada que ver la escritura con los fonos. Después, el siguiente principio es la etimología, que como sabemos, pues la misma palabra viene acerca de la verdadera definición de las palabras, pues porque básicamente es el estudio de estas mismas, y la mayoría de gran parte de las palabras de nuestra lengua pues suelen ser basadas en el griego o el latín. Entonces se supone que se dice que si sabemos un poco más acerca de estas lenguas, pues podremos comprender mejor la ortografía del español, porque si nos podemos investigar de las distintas palabras, pues se basan un poco, ¿no?, en cómo están escritas en dichos lenguas o idiomas. Y después continuamos con el uso correcto de las palabras, no solo su uso en general. Yo sé que aquí dice utilizar, pero pues es el uso correcto más allá de las palabras. Y pues básicamente esto se quiere referir a que para evitar algún error o confusión a la hora de escribir o redactar algún diálogo, un comunicado, pues podemos expresarnos correctamente, utilizar bien las palabras, porque pues a veces suelen haber errores, sobre todo con los homónimos, pero pues se las explicaré mejor en la siguiente diapositiva con los respectivos ejemplos. Bueno, aquí tenemos los ejemplos en cuestión de los principios básicos de la ortografía. Primero tenemos, como mencionaba anteriormente, de la pronunciación, los cuales se basa un poco más en los fonos. Recordemos que los fonemas, rápidamente, es como la idea que tenemos de los sonidos antes de ser plasmada, existe básicamente en nuestra mente. Y los fonos es este proceso una vez que el sonido sale tal cual, con el uso pues de nuestra lengua principalmente, entre las cuerdas vocales y otras cosas. Entonces los fonos pues también es un objeto intangible que pues simplemente son los sonidos que producimos, y de aquí viene la idea de la pronunciación. Entonces, según cómo se escucha, muchas veces suele escribirse, aunque sabemos que no siempre es así, pero pues es un principio ortográfico. Después, para refrescar un poco lo de etimología, pues por ejemplo tenemos la palabra bio, que viene de vida, y luego que es estudio. Entonces sabemos básicamente que su
significado verdadero, por así decirlo etimológicamente, es el estudio de la vida. Y como podemos denotar aquí, pues bio va con B. Entonces se sigue respetando en la palabra biología, no hay razón para escribirlo con V. Entonces, teniendo estos principios de por medio, pues nos puede ayudar un poco más a nivel ortográfico, porque pues muchas de las palabras pues vienen tomadas de ahí y se respeta como se escribía ortográficamente a pesar de ciertas modificaciones. Y después tenemos su uso correcto y, como mencionaba anteriormente, suele normalmente, aunque podemos tener distintos tipos de errores ortográficos, suele ser muy común. No sé si me he dado cuenta, incluso creo que en comentarios, sobre todo en redes sociales, que suele ser un poco más impersonal e informar las cosas. Suele ocurrir muy seguido con los homónimos, que son aquellas palabras que fonéticamente se escuchan igual, sin embargo se escriben distintos, significan cosas distintas. Los ejemplos que tengo aquí, yo sé que pues se escriben completamente igual, pero significan cosas distintas, como mencionaba anteriormente, como vino o sal, que podría ser despectivamente, como podemos ver, un sustantivo o un adjetivo como un verbo, pero suele verse más común, por ejemplo, en las expresiones como a, que si escribimos ha, sabemos que viene del verbo haber, o he también viene de dicho verbo. Sin embargo, a veces suele ser confundido y escrito como si fuera una pronunciación, ya sea AH o EH. O, pues, por ejemplo, también suele ocurrir muy seguido cuando quieren escribir ay, ya sea de expresión o de haber, o inclusive a veces suelen equivocarse y poner el ahí del lugar AH y con tilde. Y pues sí, son cosas a las que se debe prestar atención ortográficamente porque significan cosas completamente distintas, aunque no suele denotarse demasiado cuando estamos hablando. La relación que hay entre la lectura y la ortografía es que ambas son muy similares, comparten muchas similitudes y lo más importante es que se complementan mutuamente. La escritura suele ser un poco más, de cierta manera, difícil, o se toma como algo difícil porque hay muchas reglas, tienen diversos procesos, es un poco más desafiante debido a lo cognitivo que podemos encontrar, ¿no? Sin embargo, la lectura pues es un poco más fácil, ya que es más fácil de entender y es posible de hasta comprender algunas palabras o nosotros terminar como que lo que decimos, aquí le hace falta, inclusivemente si le faltan letras, si o con que nos digan, ¿sabes qué? Me encontré a un se encontró un niño, por así decirlo, ¿no? Ese sería un ejemplo. Aquí nosotros presentamos lo que es una palabra que es cava o. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Ok, sí le faltan letras, sin embargo se alcanza a entender todavía que es caballo, ¿no? Lo que queremos decir. Entonces, pues el hecho de escribir correctamente la palabra caballo
requiere de conocimiento, ¿no? De un conocimiento de ortografía, ya que pues tampoco podemos escribir caballo con Y cuando conocemos que va con doble L. Mm, Así que para poder lograr esto, em, debemos prestar mucha atención a todas las letras y los sonidos que generan estas palabras, ¿no? Muy bien, finalmente tenemos la importancia que tiene la ortografía a nivel profesional, sobre todo haciendo hincapié en nuestra especialidad como traductores. Bueno, primero que nada es importante recalcar que obviamente una buena ortografía denota pues cierto profesionalismo que tenemos, la facilidad de manejar correctamente nuestra propia lengua y pues cierto nivel de conocimientos y estudios. Pero más allá de la facilidad o manejo que podamos tener en ella, es importante, sobre todo haciendo hincapié en aquellos profesionistas que nos dedicamos pues a redactar textos, comunicados o lo que sea. Entonces pues sí es importante la verdad eh, evitar tener errores ortográficos cuando estamos haciendo algún escrito, sobre todo porque como mencioné anteriormente, con base a los fundamentos, pues a veces sí podemos generar cierta confusión al lector o receptor de dicho discurso y pues eso nos puede generar ciertos problemas, aunque a veces podamos pensar que, sobre todo cuando enviamos cosas informales, pues se entiende realmente por el contexto, pero pues no hay que fomentar tener una mala ortografía o inclusive pues si la persona o receptor en general no sabe cómo se escribe dicha palabra, de todas maneras creo que lo dejamos más confundido y creyendo que así se escribe ahí de lugar como se escribiría un ahí de expresión, porque tuvimos algún error ortográfico o no nos dimos cuenta o lo que sea que haya pasado. Entonces sí es algo que debemos de cuidar bastante, pero pues sobre todo como traductores, que les voy a explicar un poco más en la siguiente diapositiva, específicamente en nuestro sector. Bueno, como podemos ver, ahora hablando específicamente en nuestro propio campo laboral, que sería la traducción, pues el peso o consecuencia que podemos tener presentando algún tipo de error ortográfico, más allá de si se puede o no entender el mensaje que queremos dar, pues nosotros mismos nos creamos una mala fama como profesionistas. Tiene la consecuencia de que pues posiblemente podamos en un futuro perder clientes porque pues no sabemos manejar nuestra propia lengua, tal vez no si queda en duda, bueno, nuestros nivel de estudios, si realmente pues somos buenos traductores, somos eficaces, o si realmente solo estamos estafando a alguien, o tenemos cierto nivel académico de dicha lengua. Entonces, pues para no poner, por así decirlo, en juego nuestra fama o perder clientes, pues es importante no cometer este tipo de errores. O en dado caso de que, independientemente si trabajemos o no de freelancers, o para alguna empresa, pues dejamos también mal parados de alguna manera a nuestra propia empresa o incluso a los clientes, en caso de que si salga, por ejemplo, de alguna empresa, alguna campaña que podamos haber traducido. Y en caso de que no haya sido editado dicho error ortográfico, pues también dejamos muy mal pues a los clientes, porque pues
Se puede incluso gastar material por esa falla y tendrían que volver a sacar nuevo material, volver a verlo de la edición, y es un gasto de tiempo y material básicamente innecesario. Entonces pues sí, de preferencia hay que evitar este tipo de errores. Bueno, aquí traigo pues un pequeño ejemplo de error ortográfico. De la traducción como tal es más fácil encontrar errores ortográficos en inglés, pero pues en este caso, para conservar la ortografía en español, decidí poner este error claramente ortográfico en español. Y más allá de que, pues, crédito lleva tilde, obviamente lo que más resalta o denota aquí es la palabra tarjeta. Bueno, sí que dice no se aceptan tarjetas, pero más allá de que podamos entender que se refiere de las tarjetas, pues ni siquiera se le diría tarjetas. Sería algo así como tarjetas. Y este error es bastante curioso porque de hecho la G y J en este caso no suena absolutamente igual. Pero pues es hasta cierto punto poco hilarante que se haya cometido este tipo de error, pero es bastante común e incluso se expone muy seguido en redes sociales. Entonces, para evitarnos esta clase de situaciones, pues sí hay que darnos cuenta cómo redactamos o escribimos las cosas. Bueno, finalmente hemos llegado a la conclusión de nuestro tema expuesto. Y pues a nivel general podemos concluir después de dicha presentación de información que pues la ortografía etimológicamente se sabe que no es más que la forma correcta de escribir. Entonces podemos decir que ortografía es escribir correctamente, sin más. Y pues nos ayuda a evitar posibles confusiones. Además de que pues según sus principios el fin es de que todos los hablantes nos entendamos entre sí, se maneja cierta neutralidad, se mantiene fiel a su etimología o a sus raíces dentro de la misma lengua. Y pues quiere regular, ¿no?, el hecho de cómo se utilizan las palabras y que se usen además correctamente. En cuanto a su ámbito, o a su relación más bien con la lectura, pues sabemos que tiene una relación estrecha. De hecho, desde nuestras primeras etapas de vida, cuando apenas estamos aprendiendo a leer o a escribir, pues se apoyan mutuamente una en la otra. Se dice que para que tengamos mayor vocabulario y pues podamos escribir mejor, pues tenemos que implementar bastante la lectura. Pero cabe resaltar que utilizan sistemas cognitivos bastante diferentes, por lo cual se concluye, sobre todo para los infantes, que es más complicada la escritura que la lectura, porque normalmente es mucho más fácil que un niño te lea una palabra que no conoce, a diferencia de una palabra que no conoce y le pides que la escriba. Es mucho más complejo para él. Entonces, pues es importante fomentar la lectura, que de hecho es algo que en general siempre se nos dice para mejorar varias cosas, entre ellas la ortografía, porque pues inconscientemente vemos cómo se escribe una palabra. En cuanto a su relación con el ámbito profesional, pues sabemos que evitamos confusiones, nos evitamos problemas con los clientes, no nos creamos mala fama, tenemos más trabajo, no ponemos o no dañamos más bien la reputación de alguna empresa. Entonces, pues sí habla mucho de nuestro nivel profesional, de nuestro manejo de la lengua de la que estamos redactando. Entonces, pues no hay que dejarlo de lado y es importante hacer mucho hincapié de verdad en la ortografía. Y pues sin más, muchas gracias. Es todo por nuestra parte.